Muy buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 34 acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es un tema bastante controversial y para profundizar un poco entonces en lo que es el estudio del Espíritu Santo. Ya estuvimos hablando acerca entonces del estudio de la teología propiamente dicha, cristología, y ahora estamos en el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con la introducción que nos trae el folleto y dice: en los últimos 50 años se han escrito más libros sobre el tema de la persona y la obra del Espíritu Santo que en todos los siglos previos de la historia cristiana. Esta tremenda avalancha de literatura se debe en gran parte al llamado movimiento carismático, que comenzó en el siglo XIX y que cruzó a todas las denominaciones a mediados del siglo XX. El precursor de este movimiento es Charles Fox Parham en el año 1901. Él comenzó con esta ideología con un grupo de estudiantes y luego de 5 años conoce a William Seymour, que es un afroamericano, que en 1906 él entonces provocó el avivamiento en la calle de Azusa, que es uno de los muy conocidos también entre todo el medio cristiano. Especialmente los pentecostales son los que más hablan acerca de este movimiento, como el inicio entonces del pentecostalismo en la historia. Y vemos que eso comienza en el siglo XIX recién, ¿verdad? Antes de eso la historia cristiana no registra ningún movimiento de este tipo. Nos dice entonces que las raíces del movimiento carismático se encuentran en el pentecostalismo y en su doctrina y enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo. En la teología pentecostal original, el bautismo del Espíritu Santo y el fenómeno de hablar en lengua se relaciona con una doctrina singular de santificación, una clase de perfección que se expresa como la segunda bendición o la segunda obra de la gracia. El pentecostalismo clásico creía que la primera obra de la gracia era la conversión, pero que había una segunda obra del Espíritu igualmente dramática en la cual uno podría tener una vida de completa santificación. La idea era que alguien que experimentaba esta segunda bendición quedaba perfeccionado con respecto a su obediencia espiritual. Y por eso el movimiento llegó a conocerse como perfeccionismo. Con los años, los pentecostales han adoptado diferentes grados y tipos de perfeccionismo. Vemos entonces cómo la doctrina pentecostal fue entonces creciendo, ¿verdad? Diciendo entonces que el bautismo del Espíritu Santo se evidenciaba entonces con hablar en lenguas. Y ellos entonces declaran, ¿verdad?, de que este bautismo es algo que el cristiano tiene que causar, ¿verdad? Uno tiene que pedir, buscar, hacer que sucedan las cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Buscar, hacer que provocar, ¿verdad? Continúa entonces el material diciendo: con el tiempo la doctrina pentecostal ha cruzado las fronteras de las denominaciones y ha impactado prácticamente a todas ellas, y se ha intentado integrar la teología del bautismo del Espíritu Santo con el cristianismo histórico, y el resultado ha sido teología neopentecostal. La principal diferencia entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo es el bautismo del Espíritu Santo. Los neopentecostales no consideran el bautismo del Espíritu como una segunda obra de gracia con propósitos de santificación. Más bien es una operación divina del Espíritu diseñada para dotar y empoderar al creyente para el ministerio. En ese sentido concuerda más con el concepto de la función del Espíritu en el Nuevo Testamento. Entonces fue de allí ramificándose en otras cosas, ¿verdad? Pentecostalismo, la confesión positiva, y viene entrando otras cosas también como la metafísica, la psicología dentro de las iglesias, a causa entonces de esta distorsión también de lo que sucedió en Hechos 2. Dice: con todo esto existen desacuerdos entre los diversos tipos de teología neopentecostal. Muchos hoy en día todavía creen que el signo indispensable de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Dice que quienes no hablan en lenguas no han recibido el bautismo, y otros creen que el hablar en lenguas puede o no acompañar la experiencia del bautismo del Espíritu. Sin embargo, todos los neopentecostales creen que hay un periodo de tiempo entre la conversión en Cristo y la recepción del bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, se puede ser cristiano y no tener el bautismo del Espíritu Santo. Ellos creen que todo cristiano tiene la posibilidad de ser bautizado, pero no todos han recibido.
A esta doctrina se llama la doctrina de la subsecuencia. Entonces, que hay un periodo de tiempo en el cual el cristiano es convertido, ¿verdad? Es salvo, pero que tiene que buscar entonces el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como una evidencia de que uno es bautizado por el Espíritu Santo, eso se nota, tiene una experiencia externa, ¿verdad? Una experiencia dramática y mística externa. Hay personas que hablan en lenguas, otros les sacude por el suelo, ruedan o gritan o se ríen, ¿verdad? Muchas otras cosas que nosotros vemos hoy en día en las iglesias. El material empieza con esto porque los pentecostales son los que más han hablado acerca de este tema, ¿verdad? Entonces ellos son los que más han dramatizado y han distorsionado esta doctrina de la Biblia. Entonces por eso comienza el texto con eso. Dice: la justificación bíblica para esta idea de un periodo de tiempo entre la conversión y el bautismo del Espíritu se encuentra en el libro de los Hechos, especialmente en el relato del día de Pentecostés en Hechos 2. Y leemos, dice. Eso encontramos entonces en Hechos 2, pueden ir hasta ahí en sus Biblias. Ahí nosotros podemos notar algo. Ellos ya eran cristianos, creían en Jesús, ¿verdad? 40 días después entonces de que Jesús haya resucitado, fue a los cielos, y 10 días después entonces de su ascensión a los cielos, ellos se encuentran entonces en Hechos 2 ahí para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay un periodo de tiempo en el que ellos son convertidos al cristianismo y recibieron el bautismo. Entonces, para poder justificar ellos su punto, se basan en eso. Pero vamos a estar profundizando acerca de eso para ver si realmente es así. Dice entonces en Hechos 1: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Vemos acá entonces una particularidad. El día de Pentecostés no es que en el Nuevo Testamento se inventó, ¿verdad?, esa fiesta. No es algo que dramáticamente aparece en Hechos solamente. Es una fiesta que tiene un inicio en la ley mismo que Moisés había recibido de Dios, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Entonces era una fiesta que Dios mismo había pedido que se realizara, ¿verdad? Ellos estaban en el día de Pentecostés, entonces vino un estruendo del cielo. En Reina Valera 1960 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa. Vemos ahí que no es un viento en sí, no es algo físico que ellos experimentaron, sino es algo más bien un ruido, ¿verdad? No era un viento como un huracán o algo que nosotros podemos ver. Era un ruido, y uno de los predicadores explica este ruido, este momento, dice: no es un viento, era un sonido, como si el golpe mismo del aliento de Dios ha alcanzado la tierra. Entonces era el aliento mismo de Dios en ese momento, ¿verdad?, que estaba descendiendo en la tierra y que estaba llenando esa casa y bautizando a ese grupo de creyentes que estaban ahí. Si nosotros analizamos el 2.1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes juntos. Ellos no decía y no especificaba qué ellos estaban haciendo ahí. No decía que estaban ellos en oración, que ellos estaban ahí clamando a Dios para que derramara su espíritu. No decía nada de esas cosas, no especifica qué ellos estaban haciendo en la casa. Dice nada más que ellos, sin esperar absolutamente nada, de repente cae entonces ese ruido fuerte sobre ellos, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a estar profundizando más. Entonces, para continuar nuestro material, dice: Lucas incluye en su narración no solo una descripción de lo que ocurrió, sino una explicación de este extraño fenómeno. Y la narración continúa, dice. Entonces, para poder explicar un poco
qué fue lo que sucedió, Lucas entonces continúa narrando qué fue lo que Pedro dice, ¿verdad? Dice, pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, se ha conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Cuando Pedro interpretó el significado de estos eventos en el día de Pentecostés, señaló la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, donde Joel predicó sobre una venida futura del reino de Dios en un tiempo cuando Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí entonces Pedro explica y vemos ahí salta un poquito los versículos, pero si nosotros continuamos leyendo, ¿verdad? En nuestras Biblias, decía entonces, a partir del 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces nosotros vemos ahí que todos los que moraban en Jerusalén oyeron ese ruido, no solamente los que estaban en la casa, era un ruido fuerte que llamó la atención no solamente de los que estaban en ese lugar, sino los que estaban alrededor. Porque en el día de Pentecostés, si nosotros vamos al Levítico, vemos que era una fiesta que todos los judíos devotos tenían que celebrar en Jerusalén. Entonces ellos tenían que ir hasta Jerusalén a realizar esa fiesta. Entonces podemos imaginarnos que hay gente de todos lados, hay gente de todo alrededor con diferentes lenguas maternas. Entonces ellos estaban ahí reunidos, había demasiada gente y de repente el ruido que suena les llama la atención a todos los que están alrededor. Ellos se juntan en esa casa para ver qué es lo que pasa. Y ellos se dan cuenta entonces de que esos galileos que estaban ahí estaban hablando en idiomas que ellos conocían, su lengua materna. Y nosotros al continuar leyendo dice ahí qué clase de lengua es lo que ellos estaban hablando en ese momento. Dice en el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, de Judea, Capadocia, en el Ponto y de Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, las oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos se daban cuenta que las personas que estaban hablando en esos idiomas eran personas del vulgo, no eran personas de la alta sociedad que ha tenido las mejores educaciones, ¿verdad? Era gente normal, común y corriente que hablaba perfectamente el idioma que ellos conocían, ¿verdad? Entonces podemos ahí darnos cuenta que el don de lenguas que ellos han recibido ahí es una lengua que estaba vigente en esa época. Era la cultura mismo, ¿verdad? Era parte de una cultura de una ciudad, no era algo inventado, no eran sílabas repetidas, ¿verdad? Continuamos un poco con nuestro material. Entonces dice, derramado sobre toda carne, y ahí comenzamos entonces a investigar o a profundizar un poco desde el lado profético, ¿verdad? Que es el bautismo del Espíritu Santo, pero proféticamente, a través de las Escrituras. Dice, ya hemos mencionado en un capítulo previo que la unción del Espíritu estaba restringida en el Antiguo Testamento a ciertos individuos como Moisés, pero que Dios distribuyó de su Espíritu a 70 ancianos en la comunidad y que luego comenzaron a profetizar. Eso se encuentra en Números 11, 24 y 25. Cuando Josué oyó a los ancianos profetizando, les dijo a Moisés que se les prohibiera, pero Moisés respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Era un anhelo entonces de Moisés
de que todos pudiesen tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que todos pudiesen ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él estaba guiando a ese pueblo grande, Él estaba diciendo a ese pueblo qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Él estaba sirviendo como el Espíritu Santo nos sirve a nosotros ahora a través de nuestra conciencia, diciéndonos qué está bien y qué no está bien, ayudándonos a poder marcar nuestro camino en el lado correcto, ¿verdad? Lo que Dios pide de nosotros. Entonces el anhelo de Moisés era que todos pudiesen tener el Espíritu Santo, porque a él era demasiada carga hacer todo eso por un pueblo demasiado grande, ¿verdad? El material continúa entonces, la página 201 dice: Moisés deseaba que Dios pusiera su espíritu en todo el pueblo, en toda la comunidad, y oró pidiendo eso. Cuando llegamos a Joel, la oración de Moisés ya se ha convertido en una profecía. Joel dice que vendría un tiempo en que Dios derramaría su espíritu sobre todo su pueblo, y ya no habría más gente con abundancia y con escasez. Entonces ahí en Joel 2:28 podemos leer. Entonces ahí se convierte en una profecía lo que Moisés estaba anhelando, ¿verdad? Que en un tiempo futuro el Espíritu Santo iba a derramarse sobre todos los cristianos y aquellos que eran salvos y que creían en Dios. Si es que alguien encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gracias. Entonces vemos ahí que la descripción que está haciendo la profecía incluye a todas las personas, sin excepción. Todos sin excepción iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y eso se convierte en una profecía. También vemos que Juan el Bautista profetiza que iba a haber un bautismo del Espíritu Santo en Marcos 1:8 y en Lucas 3:16. Entonces esto voy a anotar acá. Si es que alguien puede buscar entonces Marcos 1:8. Marcos 1:8, si es que alguien encuentra, entonces si puede leer bien fuerte. Marcos 1:8 dice: Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gracias. Entonces vemos ahí que Juan el Bautista también predice, entonces profetiza de que iba a haber un bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? De que Jesús iba a hacer eso. Luego Jesús mismo en Hechos 1:8 profetiza también entonces de que no en muchos días ellos iban a ser bautizados. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa profecía entonces se cumple en Hechos 2. En ese momento entonces en el que ellos son llenados por el Espíritu Santo en esa casa donde ellos se encontraban. Entonces toda esta profecía que viene entonces de un anhelo que Moisés tenía, desde lo que profetizó Joel, lo que Juan el Bautista también profetizó y lo que Jesús les prometió que le iba a dar, se cumple entonces en Hechos 2, desde el lado profético. También nosotros en capítulos anteriores, nosotros hemos estudiado también de que hay una predicción de prototipo también, ¿verdad? Cuando Jesús, entonces cuando en el Antiguo Testamento
se buscaba un cordero para la Pascua, era entonces un prototipo de lo que Jesús iba a hacer. Nosotros estudiamos eso en Cristología, ¿verdad? Sobre la expiación, sobre la sustitución, todos eran prototipos o sombras de lo que iba a hacer después. Y también en Pentecostés ocurre lo mismo, ¿verdad? Lo que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo, entonces era un prototipo de eso, era una sombra de lo que iba a suceder en ese momento. Y vamos a estudiar también entonces, Pentecostés dice que es una palabra en griego para decir entonces el festival de las cosechas que nosotros encontramos en Levítico 23. Era una ley entonces que Moisés mismo le había dado a ellos de parte de Dios, de que ellos tenían que celebrar entonces diferentes tipos de fiestas, ¿verdad? En forma sucesiva. La Pascua, fiesta de las primicias, luego estaba la fiesta de las cosechas, que es entonces el tercer festival. Luego se le conoce también como el Festival de las Semanas o Día de las Primicias. En Pentecostés también se recuerda 50 días después de la Pascua, ¿verdad? O sea que se cuenta 50 días después de la Pascua y se celebra entonces también que la ley fue dada al pueblo judío en el monte Sinaí. Entonces dos cosas ellos recordaban allí, el Festival de las Cosechas y también que la ley fue dada al pueblo judío. Caía en el mismo día, digamos, ellos celebraban eso. ¿En qué consistía el Festival de las Cosechas? Nosotros podemos encontrar eso en Levítico 23, 15 al 16. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí entonces nosotros encontramos este festival que fue impuesta por la ley. ¿En qué consistía? Ellos tenían que ir entonces a llevar al templo ellos los primeros trigos que estaban creciendo. En aquella época entonces ellos podían notar si el trigo iba a crecer bien, si iban a tener una buena cosecha, dependiendo de cómo crecía el trigo. Entonces ellos sacaban como una muestra de los primeros que ellos encontraban en los campos de diferentes partes. Y eso ellos llevaban entonces al templo para poder ofrecerle a Dios y darle gracias porque la cosecha iba a ser buena, ¿verdad? Si es que ellos entonces encontraban que el trigo crecía bien, se tenía un buen tamaño, entonces ellos agradecían a Dios de que ese año iban a tener una buena cosecha. Entonces, nosotros podemos notar como un prototipo eso, de que el Espíritu Santo es la primicia de la resurrección y al morar en nuestros corazones es la garantía de la herencia celestial. Así como una primicia entonces de que Jesús resucitó, Él es la primicia de la resurrección. Entonces que nos lo encontramos en Romanos 8:11, entonces para entender mejor podemos irnos hasta ahí. Entonces el Espíritu Santo dada a nosotros, ¿verdad? Es la primicia de lo que va a hacer en un futuro, ¿verdad? Nos vamos a ser resucitados juntamente con Cristo, obtenemos salvación y como una garantía de que eso va a suceder, entonces se nos da el Espíritu Santo. Somos sellados entonces con el Espíritu Santo. Romanos 8:11 nos dice entonces, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, lo que ellos celebraban en el Festival de las Cosechas era un prototipo de que en los tiempos postreros a los cristianos se les iba a dar el Espíritu Santo como una primicia de que ellos son sellados entonces por Dios para salvación y que iban a resucitar juntamente con Cristo, ¿verdad? Que pertenecían al cuerpo de Dios. Entonces, podemos notar entonces que el Espíritu Santo mora en el corazón del cristiano y eso nos lo encontramos en Juan 14:23. Entonces, para que nosotros podamos ser sellados, entonces necesitamos, para que la garantía esté en nosotros, entonces tiene que morar en nuestros corazones, hacer una habitación en nosotros, entonces el Espíritu Santo.
Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, nosotros en el material mismo encontramos, y ya hemos estudiado, de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, entonces, venía sobre el cristiano para ciertas cosas específicamente. Cuando las realizaba, todas las funciones que necesitaba realizar, se volvía a ir, no moraba. Entonces nosotros en Hechos 2 lo que sucede es una transición de cambio. Entonces lo que iba a ser el pacto de la gracia, entonces al pacto de la ley. Entonces el pacto de la ley iba a quedar atrás, iba a dar entrada a un nuevo pacto de la gracia. Entonces, como un inicio a ese pacto, entonces nosotros vemos en Hechos 2 que el Espíritu Santo baja, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo ya permanece, no es que se va y deja al cristiano cuando peca o cuando se encuentra en dificultades, ¿verdad? Entonces permanece ya en nuestros corazones, hace morada en nosotros. Y ese es algo que no estaba entonces en el Antiguo Testamento. Ellos lo tenían algo nublado, ¿verdad? Ellos no sabían sobre eso. Era algo nuevo, una transición. Entonces el bautismo del Espíritu Santo también dice que la iglesia está unida a través del Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos lo que en Levítico 23 pide acerca del festival de las cosechas, ellos hacían una unión de todo el trigo, ¿verdad? A través del fuego ellos unían el trigo y así entonces de esa manera se desarrollaba entonces el festival. Entonces para representar esa unión de la iglesia luego en un tiempo futuro, entonces el Espíritu Santo hace lo mismo, ¿verdad? Une a todo el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Nos ayuda a que nosotros estemos unidos a un mismo cuerpo. Somos adoptados como hijos de Dios y pasamos entonces de muerte a vida, ¿verdad? Somos resucitados juntamente con Cristo. En eso entonces consiste el bautismo del Espíritu Santo, si nosotros entonces analizamos desde este punto de vista, que es a partir entonces del prototipo del festival de las cosechas. Entonces, en ese momento fue algo experimental para ellos, ¿verdad? Ya experimentaron, pero hoy en día nosotros vamos a mirar en el texto si es que es algo experimental, algo dramático, como enseñan los pentecostales, ¿verdad? Vamos a ver más adelante si es así. Dice, vemos en Hechos que Pedro interpretó los eventos de Pentecostés como el cumplimiento de la profecía de Joel, y este es completamente contrario a la idea de que Dios da su espíritu a algunos creyentes, pero no a todos como han enseñado los pentecostales. Entonces, si nosotros analizamos a partir de lo que recién vimos, según Levítico 23, según Romanos 8, 11, nos damos cuenta que al estar unidos al cuerpo de Cristo nosotros somos bautizados. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Nos adopta como hijos de Dios y nos une al cuerpo de Cristo. Y viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, permanece en nosotros para que nosotros podamos llevar la vida que Dios requiere de nosotros. Entonces, no es contrario entonces a la idea de que Dios da su espíritu a algunos creyentes, pero no a todos, como enseñan los pentecostales, ¿verdad? Las personas reunidas en Pentecostés eran creyentes judíos de muchas provincias. Se había reunido para celebrar la fiesta de Pentecostés según lo que ordenaba el Antiguo Testamento, es lo que ya vimos, ¿verdad? Cuando el Espíritu cayó sobre los creyentes judíos, descendió sobre todos. Cada uno de estos creyentes judíos recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés marcó una nueva época en el plan de redención de Dios. Eso es lo que estuvimos diciendo, una transición de cambio entonces entre el pacto de la ley con el pacto de la gracia. En el pacto de la ley el cristiano tenía que servirle a Dios bajo temor, a ser consumidos, ¿verdad? Como pasó con Nabat y Abiú, ¿verdad? Que ellos ofrecieron fuego extraño y ellos perecieron en ese lugar. Entonces todos los sacerdotes y los que servían en el templo servían con temor, porque sabía que era un Dios que requería santidad, ¿verdad? En cambio, cuando ocurre esa transición y ese cambio, el cristiano en el Nuevo Testamento ya tiene el Espíritu Santo morando en su vida y puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, nos dice, ¿verdad? Entonces tenemos un acceso al Padre que antes ellos no tenían, ¿verdad? Podemos dirigirnos al Padre como Abba Padre, y ellos antes tenían que hacerlo con mucha reverencia, ¿verdad?
Continuamos y dice, vemos 3 episodios más entonces en el libro de los Hechos que podemos identificar como mini Pentecostés. En Hechos 8 leemos que se dio el Espíritu Santo a los creyentes samaritanos. Entonces lo que sucedió en Hechos 2, entonces es entre los judíos que estaban en Jerusalén reunidos, los 120 que estaban entonces reunidos en Jerusalén, ellos recibieron primeramente el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les parece que se necesitó otros 3 eventos, mini Pentecostés? Y no solamente en uno se fue formando todo y ya se dio la bienvenida al Espíritu Santo, ya inician todo en uno. Y vamos a ver adelante entonces que los samaritanos y los judíos tenían una enemistad demasiado grande. Era entonces un rechazo de un pueblo a otro pueblo, que se origina entonces también en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos entonces la historia que nos muestra del pueblo de Israel, entonces en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esa enemistad comienza entonces cuando Samaria entonces es llevada al exilio por el rey de Asiria, y digámosle que el pueblo vacío, la ciudad vacía, es poblado por diferentes tipos de personas, con diferentes creencias. Y ellos entonces hicieron una unión, el paganismo con la adoración a Dios. Entonces esa unión del paganismo con la adoración de Dios eso era lo que rechazaban los judíos de aquella época. Y eso se fue intensificando a través de la historia. Y nosotros podemos notar en los evangelios la gran enemistad que había entre los dos pueblos. Entonces, para los judíos en esa época, entonces había una gran división. Ellos no iban a aceptar que ellos eran parte también de la salvación si es que no ocurría un mini Pentecostés en ellos, ¿verdad? Entre ellos. Ellos no iban a aceptar que ellos también, porque había una enemistad, una barrera que necesitaba ser destruido, ¿verdad? Y podemos encontrar eso en Hechos 8, 14 al 17, entonces lo que ocurrió. Hechos 8, 14 al 17. Entonces, como nosotros sabemos, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Ellos hasta ese momento creían que solamente el pueblo judío podía recibir del Espíritu Santo, podía creer en Jesús, podía ser salvo, solamente su pueblo, ¿verdad? Pero lo que ocurrió entonces en Samaria, a ellos les hace notar de que no solamente ellos eran escogidos para salvación, ¿verdad? Si es que alguien encuentra, puede leer bien fuerte. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gracias. Entonces ahí vemos nosotros de que hubo un tiempo también en el que ellos creyeron en Jesús, se convirtieron, y después de un tiempo se necesitó la imposición de manos de 2 de los discípulos que estaban en Hechos 2 entre los 120, para que ellos también pudiesen recibir el Espíritu Santo. Como nosotros vemos entonces, como ya le estaba diciendo, hay una enemistad entre esos dos pueblos. Si es que el Espíritu Santo ya hubiese venido sobre ellos, ¿verdad? Como la manera en que nosotros somos bautizados, entonces iba a haber una división entre ellos que se iba a intensificar a través de la historia. Iba a haber 2 iglesias, entre los judíos, los samaritanos y los gentiles. Iba a haber 3 iglesias, ¿verdad? 3 denominaciones. Entonces, para evitar esa división, entonces Dios tuvo que esperar para darle entonces evidencia a los apóstoles de que también los samaritanos eran escogidos para salvación. Ellos evidenciaron ahí que el poder de Dios no hacía acepción de personas, ¿verdad? Aún los samaritanos, ese grupo de gente que ellos consideraban idólatras, habían recibido el Espíritu Santo y habían sido injertados en la familia de Dios. Y entonces tuvo que venir los discípulos a poder corroborar eso y a darse cuenta de que todos eran incluidos dentro de la iglesia, ¿verdad?
sea que dentro del nuevo pacto de la gracia. Dice, este pasaje se utiliza para apoyar la idea de un periodo de tiempo entre la conversión y el recibir el Espíritu. Y ciertamente así fue para los creyentes samaritanos que habían creído en Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Vemos entonces de que este pasaje entonces es utilizado para poder entonces decir de que hay un periodo de transición entre la conversión y el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ellos fue así porque los discípulos tenían que ver con sus propios ojos, evidenciar ellos ahí físicamente de que ellos también habían sido escogidos para salvación. Ellos tenían que ver, ¿verdad? Tenían que ser testigos de eso. El otro evento que ocurrió entonces era en Hechos 10, 44 al 46. Otro grupo entonces que son los temerosos de Dios. Hechos 10, entonces 44 al 46. Y esto ocurrió entonces en la casa de Cornelio. Pedro había entonces ido a la casa de Cornelio y había ahí un grupo de creyentes temerosos de Dios que no habían sido circuncidados aún, ¿verdad? Si alguien encuentra, puede leer bien fuerte. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua, que magnificaban a Dios. Gracias. Entonces vemos ahí de que al igual que los samaritanos, los discípulos de Cristo, ¿verdad?, tenían que evidenciar de que el Espíritu Santo era también para los gentiles, ¿verdad? No solamente era para el pueblo judío o para los samaritanos, también habilitaba a otro grupo de creyentes, ¿verdad?, los temerosos de Dios. Hasta ahí entonces podemos notar que ellos tenían una predisposición, ¿verdad?, al Evangelio. Ellos estaban esperando al Mesías. Pero el último grupo que nosotros vemos, entonces se indica en Hechos 19, 1 al 6, entre los gentiles de Éfeso. Hechos 19, 1 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos ahí que hasta ahí entonces todas las lenguas que ellos hablaban eran lenguas entonces vigentes, eran lenguas entonces utilizados por pueblos específicos en esa época, ¿verdad? Entonces este es el último grupo de personas que eran incluidos dentro del cuerpo de Cristo. Como nosotros hemos ya visto entonces anteriormente, el bautismo era entonces para injertar al pueblo de Cristo, a los creyentes. Todos aquellos que son salvos son unidos a Cristo en un solo cuerpo, y eso es lo que indica el bautismo. Entonces este último grupo también tenía una membresía total dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y también moraba en ellos el Espíritu Santo, un mismo Espíritu, un mismo Dios, un mismo Padre, ¿verdad? Continuamos leyendo entonces lo que nos trae el material. Dice, en Hechos 10, como nosotros ya vimos en la casa de Cornelio, mientras Pablo todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra.
y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Pedro estaba visitando a Cornelio, que se identifica en Hechos como un temeroso de Dios, un creyente gentil que se interesaba mucho por el judaísmo, pero que no se había circuncidado todavía. Pedro estaba en casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles temerosos de Dios. Pedro entonces indicó que los gentiles fueran bautizados. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Eso nosotros ya hemos leído, ¿verdad? Estos temerosos de Dios iban a ser injertados en la iglesia del Nuevo Testamento, iban a ser miembros plenos de la comunidad del Nuevo Pacto, porque Dios les había dado el Espíritu. Más tarde, en Hechos 19, vemos algo similar entre los cristianos de Efesios. Ellos también recibieron el Espíritu Santo. Entonces hay 4 relatos del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Los 4 entonces eran los judíos, los samaritanos, piadosos y temerosos de Dios, y los gentiles de Éfeso. Entonces 3 grupos que podía entonces fácilmente agrupar a toda la humanidad. Los judíos, de donde descendía la salvación, de donde salía la salvación; los samaritanos, que eran entonces un pueblo rechazado por los judíos; y los gentiles, que quedaban fuera del campamento, ¿verdad? Dice, hay 2 elementos importantes que hay que notar en estos sucesos. Primero, todos los que estaban presentes como creyentes en estos episodios recibieron el Espíritu. Todos los que estaban ahí. No había gente que no había sido llenado o bautizado por el Espíritu Santo. Todos entonces recibieron el mismo Espíritu. Segundo, Lucas describe 4 grupos distintos: los judíos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles. Por el libro de Hechos y las epístolas de Pablo sabemos que hay una de las mayores controversias en los primeros años de la iglesia cristiana fue sobre el lugar de los gentiles en el cuerpo de Cristo. Los gentiles eran extranjeros en la comunidad de Israel y extraños al pacto del Antiguo Testamento. Debido a esto, los temerosos de Dios tenían membresía parcial, los samaritanos absolutamente nada de membresía, y los gentiles estaban fuera del campamento. Así que cuando el Evangelio fue predicado a estos grupos, surgió el asunto de qué hacer con los que se convertían. ¿Tendrían todos membresía plena en el cuerpo de Cristo? Entonces la evidencia de que ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron convertidos, ellos entonces hubo un cambio de vida, entonces un fruto digno de arrepentimiento. Esa evidencia les dio a los apóstoles en ese momento de que Dios no hacía excepción de personas. Esos grupos de personas eran injertados al cuerpo de Cristo, sin importar si eran samaritanos, si eran gentiles o si eran judíos. Todos eran entonces llenados por el mismo Espíritu. Si miramos la estructura literaria y la progresión del libro de Hechos, podemos ver que Lucas sigue el trazo de la expansión de la Iglesia Apostólica, comenzando con los judíos, extendiéndose a todas las naciones, así como Cristo lo había trazado en las palabras de despedida a los discípulos. Eso está entonces en Hechos 1:8 y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigue entonces esa misma progresión, ¿verdad? En Hechos 2 nosotros vemos el Espíritu Santo cae sobre los judíos. En Hechos 8 vemos que cae sobre los samaritanos. Se extiende entonces la familia de Dios, se extiende el Evangelio. En Hechos 10 y en Hechos 19 vemos que cae sobre los gentiles, ¿verdad? Sigue esa progresión. Dice así que cómo se desarrolla y progresa el libro de Hechos cuando se toca cada segmento: samaritanos, temerosos de Dios y gentiles. Dios verifica su inclusión en plenos privilegios y membresía completa en la iglesia del Nuevo Testamento al darles el Espíritu Santo. Entonces la evidencia de que ellos eran injertados en el cuerpo de Cristo y formaban parte de la familia de Dios y como un solo cuerpo, como dicen las cartas Pablo, entonces era el bautismo del Espíritu Santo el que permite eso en el cristiano, formar parte del cuerpo de Cristo, y la cabeza entonces es Cristo mismo. El último párrafo dice:
Mi problema con la teología pentecostal es que tiene una visión muy pequeña de Pentecostés. La importancia que el Nuevo Testamento le otorga a Pentecostés es que el derramamiento del Espíritu es para toda la iglesia y por lo tanto para todos los creyentes. Cuando escribe Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un solo Espíritu. Eso nos lo encontramos en 1 Corintios 12:3. Podemos notar en las palabras de Pablo ahí que dice todos, sin excepción. Todos entonces, ya no hay griego, judío, esclavo, ni escita, decía entonces también en Romanos, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y eso entonces eso hace posible entonces el bautismo del Espíritu Santo. Dice, yo creo que en la doctrina bíblica no hay lugar para un concepto de cristianos que tienen el bautismo del Espíritu Santo y cristianos que no lo tienen. El bautismo del Espíritu viene con la conversión. No es exactamente lo mismo que la conversión, pero el principio es que todos los cristianos reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces al momento de ser salvos, al momento de creer. Entonces no corresponde solo a una élite, sino a todos los creyentes. No es solamente para cristianos que son más espirituales o cristianos que pasaron horas orando, ¿verdad? Y experimentaron cosas sobrenaturales, ¿verdad? Sino todos los creyentes que creyeron en Cristo son bautizados por el Espíritu Santo. Y una evidencia de eso es que forman parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora en ellos. Como nosotros vimos al principio del material, también decía de que el Espíritu Santo también, entonces la obra específica es que dota a los creyentes con los dones para su ministerio, ¿verdad? Una vez que una persona es bautizada con el Espíritu Santo, entonces hay un cambio en el corazón de la persona, ¿verdad? Hay una metamorfosis, una conversión, ¿verdad? Eso sucede juntamente con eso, como decía acá en el material, pero no es lo mismo, ¿verdad? Para poder diferenciar entonces, les traigo una definición de lo que es la conversión y dice, es darse vuelta, girar hacia atrás, volverse a Dios. La conversión significa que el alma vuelve del pecado a Dios, ¿verdad? El apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento y el volverse a Dios es el acto de fe mediante el cual la salvación se hace posible. Entonces, cuando una persona se da cuenta de su estado pecaminoso, se da cuenta entonces que necesita de Jesús, del Evangelio de Cristo, entonces de la obra que Él ha hecho en la cruz para ser salvo, entonces ahí se convierte y es injertado, adoptado dentro del cuerpo de Cristo. Y al ser injertado en el cuerpo de Cristo es bautizado. Entonces la salvación viene con el bautismo del Espíritu Santo, viene con la salvación, ¿verdad? Un pensamiento también entonces que había dicho uno de los predicadores, dice, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no está en el cuerpo. Si no está en el cuerpo, no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, ni siquiera es salvo. Entonces, la salvación viene entonces juntamente con la conversión y el bautismo del Espíritu Santo. Para poder entender un poco entonces cuál es nuestra identidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay que también diferenciar que el bautismo del Espíritu Santo no es igual que llenura del Espíritu Santo. Son cosas distintas. El bautismo ocurre una sola vez, pero la llenura es algo constante, repetido, que uno tiene que estar buscando, tiene que ir con disciplina, entonces uno se va llenando del Espíritu Santo. Entonces, lo que sucede en Hechos 2 y en los diferentes eventos, estos 4 eventos, nosotros nos damos cuenta que es el cumplimiento de una oración que Jesús hizo en Juan 17 a su Padre. Él pedía en su oración de que todos los creyentes fueran uno, ¿verdad? Pudiesen estar unidos en Él. Todos aquellos que eran dados entonces para salvación, que eran predestinados para salvación, ninguno de ellos se perdieran, sino que estén unidos, ¿verdad? Y esa unidad se logra entonces cuando el bautismo del Espíritu Santo se realiza, permanece en el corazón y mora en el corazón del cristiano. Nadie queda afuera entonces, sino que permanece en nosotros para siempre. Nadie queda fuera del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos concebir la idea de que haya cristianos de que no estén bautizados por el Espíritu, ¿verdad? Quizás hay personas que estén menos llenos del Espíritu,
pero bautizados por el Espíritu todos, ¿verdad? Los que hemos creído. Podemos entonces buscar algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor entonces esto. 2 Corintios 12:13 que ya hemos leído, igual podemos buscar otra vez. Si es que alguien encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Segunda Corintios 12:13. Sí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados Sí. en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Entonces vemos un mismo espíritu, pero la manifestación de ese espíritu, ¿verdad? La llenura o el don que coloca el espíritu es distinto, pero todos somos bautizados por el mismo espíritu. Gálatas 3:27 nos dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nosotros tenemos morando en nuestros corazones el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos morando entonces a la Trinidad en nuestras vidas, ¿verdad? 1 Corintios 6:17 también. Sí. Pero el que se una al Señor, un espíritu es con él. Entonces el Espíritu Santo nos une a Cristo, ¿verdad? Romanos 6:3. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí como nosotros vimos, ¿verdad? Todos los que hemos sido injertados dentro del cuerpo de Cristo hemos muerto para el pecado, pero tenemos vida entonces para con el Espíritu. Colosenses 2:9-12 también nos explica un poco más. Colosenses 2:9-12 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo el pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces acá compara el bautismo del Espíritu Santo, la salvación del creyente compara entonces con resucitar a Cristo de los muertos. Ese mismo poder, ese mismo milagro, ¿verdad? Nosotros podemos notar en la conversión de un creyente y al ser injertado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces no es algo que nosotros experimentamos o podemos ver en forma dramática en lo exterior, sino sucede en el ámbito espiritual, ¿verdad? No es algo que nosotros experimentamos y podemos decir, acá tenemos el bautismo, ¿verdad? O eso es el bautismo, ¿verdad? O eso es la justificación, ¿verdad? Nosotros, al ser convertidos, eso sucede un cambio en lo espiritual. La llenura sí es algo experimental. Nosotros experimentamos la llenura del Espíritu Santo y en la Biblia mismo nos exhorta a ser llenos y ocurre en repetidas ocasiones. Nosotros tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, ¿verdad? Disciplinar en lo espiritual para poder ser llenos de Cristo. El resultado de eso entonces es que venimos a ser controlados por el Espíritu y se nos da el poder y la capacidad para su servicio. Eso sí es llenura, entonces, el que nos impulsa entonces a hacer lo correcto, el que nos impulsa a luchar contra lo mundano, contra lo pecaminoso, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? El poder encontrar alegría en servir. Y nuestro amor se evidencia en la obediencia hacia la palabra de Dios. Como dice Gálatas 5:22 y 23, nosotros encontramos los frutos del Espíritu, otra evidencia de que una persona es llena de ese Espíritu. Otra evidencia es la santificación, el crecimiento y la madurez espiritual que un cristiano experimenta a lo largo de su vida. Se asemeja más a Cristo, ¿verdad? Se convence de pecado y combate contra los deseos mundanos.
Entonces, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos también de las Escrituras. Dice, no es posible que la palabra de Cristo more en los creyentes a menos que estén llenos del Espíritu. Y por el contrario, los cristianos no pueden ser llenados con el Espíritu si la palabra de Cristo no está morando en ellos. Ser llenos del Espíritu comienza con estar saturado de las Escrituras, dice. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa y la conversión del Espíritu Santo, la conversión del cristiano entonces es otra cosa. Entonces ahí para poder entonces diferenciar podemos decir que el bautismo entonces son dos cosas, es la obra mediante el cual entonces el Espíritu de Dios es colocado al creyente al momento de la salvación y se une con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces eso es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura entonces estar saturado de la Escritura. Y esa Escritura, entonces esa palabra de Dios nos ayuda a capacitarnos a nosotros, nos da entonces las armas suficientes para hacer la obra de Cristo. Llevar esa vida entonces que Dios requiere que nosotros vivamos. Y la conversión entonces es dejar el pecado atrás, reconocer que necesitamos de Cristo, ¿verdad? Y volvernos al Padre. Poder entonces reflejar esa semejanza que se ha perdido entonces en el jardín del Edén. Y esa es la diferencia entonces entre todos estos. Según los pentecostales entonces, dice que la doctrina de la subsecuencia, como nosotros ya vimos, la creencia de que se recibe la salvación y luego el bautismo, hay un periodo. La doctrina de lengua es una evidencia que se recibió el bautismo y uno debe procurar o pedir o buscar. Entonces ahí nosotros queda ya a criterio de cada uno poder ver cuál es bíblico y cuál no es bíblico, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Verdad? Y ahí entonces culminamos el estudio.